Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Hoy toca hablar del Principito, hoy toca hablar de su versión más goleadora, su versión más letal, que es la versión que por fortuna para todos nosotros estamos viendo esta temporada. Muy buenas, Gabri, porque es la versión más letal, pero también puede ser la última versión. O eso se viene rumoreando de cierta cláusula o cierto contrato no verbal, ¿no?, que puede tener Griezmann al finalizar esta temporada para partir hacia la MLS. ¿Cómo estamos, Gabri? ¿Cómo estamos toda esa buena gente que ya está viendo este vídeo de Atlético Stats? Muchas gracias por estar ahí. Sí, lo que es letal, Barrios, es darle a like y ¡Oh! suscribirse si no lo has hecho ya. O sea, me refiero ¡Oh! porque estamos viendo que mucha gente no ve y no le ha dado al dedito, que es un momento, ni se ha suscrito. Y como bien dices, es cierto que ha encontrado esa mitad, ese ten con ten, por así decirlo, con la llegada de Julián, de qué espacio debe ocupar, cómo debe ocuparlo y sobre todo lo está aprovechando, que es lo mejor de Antoine Griezmann, que ha encontrado esa posición más de delantero centro que esa medioncampización que vimos la temporada pasada, porque tenía que abarcar muchos más metros respecto al esquema de Simeone, con esos tres centrales, que con estos cuatro está más equilibrado en las líneas, por eso puede estar más hacia arriba y sobre todo está marcando las diferencias y en los partidos en los que Atleti parece que va al tran o se atasca, aparecen los goles de Griezmann. Bueno, pues al principio de temporada decíamos que estaba haciendo más números de lo que estaba aportando su juego. Luego ha subido un poquito, ha subido enteros ahí en cuanto a participación, en cuanto a relevancia y jerarquía en el Atlético de Madrid. Y los números se han mantenido e incluso han mejorado. 12 goles, 6 asistencias. Ahora vamos con eso, pero antes vamos un poquito al salseo stats, que ya muchos lo catalogáis así. Y es que el otro día, en Marca, daban esta noticia, ¿no? La noticia era al Griezmann al 7 le quedan 7 de David García Medina y, bueno, hacía referencia a que le quedan 7 goles para llegar a los 200 goles como jugador de Atlético de Madrid, el primero en las dos centenas de goles con la camiseta rojiblanca. Y al final había algo que ha vuelto a como abrir un poquito esa herida, no sé cómo decirlo, sobre Estados Unidos y Griezmann. Estamos viendo a un Griezmann que parecía que iba a ser una temporada en la que iba a caer, pues lo que decíamos, un poco su relevancia en el juego, en los números, sobre todo con la llegada de Julián Álvarez, la llegada de Sorloth, pero la realidad es que es el jugador con más goles, con más asistencias y con más ocasiones creadas del equipo. Gabri, ¿tú crees que estamos viviendo la última temporada de Antoine Griezmann? Porque aquí lo que dice es que hay voces, según fuentes, que dicen que Griezmann ya lo tiene decidido, que su camino va hacia Estados Unidos. No sé yo, ¿eh? Es un poco complejo, sobre todo al ver el buen rendimiento que está dando, pero también sabemos el gusto que tiene Griezmann por los Estados Unidos. Sí. Fan de NBA, fan de NFL, siempre las comenta por redes sociales. No sabes si su gasolina a lo mejor ha terminado. También es cierto que últimamente, como hemos comentado, veis vídeos por aquí, de que se rumorea que llegue Nkunku, también otro tipo de atacantes. Entonces, puede ser. Almada. Ahora mismo parece un poco improbable, como tú dices, sobre todo que es a nivel números de sus temporadas en las que mejor está Ahora vamos a rindiendo ello, y ahora vamos sobre a ello. todo en las que está siendo más incidente en el juego del Atlético de Madrid en cuanto a cifras y sobre todo solventando partidos de esos de los que vas dando check, que parece que Sí. se te atragantan, remontadas como las del Sevilla. Entonces parece como un poco ilusorio, ¿no? Pero sí que es cierto que cabe la posibilidad por la edad y sobre todo yo creo que la seducción que le ofrece Estados Unidos a Antoine Griezmann. El caso es que aquí, Gabri, a mí me gusta mucho que la gente se moje y que tú te mojes, yo me voy a mojar también. Y lanzo dos preguntas. La primera, ¿qué sensación tienes tú sobre si crees que va... Es decir, ¿qué te dice a ti el cuerpo y qué te dice el corazón y qué te dice la cabeza, vamos a decir, ¿no? Es decir, si crees que esta va a ser la última temporada de Antoine Griezmann y si el corazón te dice, oye, yo creo que se va a quedar una más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú con esto? Hay que mojarse. A Y mí gente, en me la caja pide de que comentarios os mojáis, ¿eh? me pide que se quede sobre todo a nivel de inteligencia. Creo que es un jugador en cuanto diferencial. También influye que esta temporada ha decidido ya no jugar más con la selección francesa, entonces menos carga de Sí. partidos. Sabes que vas a tener a un jugador que marca las diferencias sin tener que ir con su selección, que siempre es un engorro. Y creo que sobre todo esa inteligencia que vemos cómo se ha sabido adaptar, ha sabido que este año su posición no era de tener tanto balón, sino que los balones que toca, tenerlos más en el balcón del área, dentro del área, a lo mejor filtrar un balón para Rodrigo de Paul, para Julián, tirar paredes juntándose con Juliano, con Llorente. Creo que esa inteligencia
sigue siendo muy importante y que a lo mejor no es un rol de titular indiscutible el año que viene, pero creo que puede seguir aportando, aunque es cierto que siempre está ese miedo, ¿no? Ese miedo a que con la edad la gasolina se termine acabando y que la relación se empeore y que ese estatus que está ganando de leyenda roja y blanca pues termine como un poco de capa caída, ¿no? El tema es que aunque acabara la temporada sin marcar ni un gol más y sin hacer ninguna asistencia más, sus números a final de temporada ya serían buenos. Es decir, acabar la temporada con 12 goles, con 6 asistencias, cosa que no va a pasar, ¿no? Alguno más va a hacer 100%, o toquemos madera, ¿no? También, a ver si vamos a agafarlo. Pero a mí, la verdad, al principio de temporada la cabeza me decía que iba a ser su última temporada en el Atlético de Madrid, porque yo pensaba que iba a ser una temporada en la que iba a caer, como decía, ¿no? En cifras, en sensaciones. Y la realidad es que las sensaciones poco a poco las vamos recobrando y las cifras están mejor que nunca. Porque vamos a ello, vamos a daros una serie de datos que nos hacen ver pues a uno de los mejores Griezmann que ha pasado por el Atlético de Madrid, al menos en cuanto a faceta goleadora. Lanzo el primer dato, Gabri. Es la segunda temporada con más goles generados, es decir, goles y asistencias, 18 en total, al paso de Reyes, ¿no? Por poner alguna etapa, ¿no? de la temporada que podamos reseñar con claridad. 18 goles y asistencias. En el día de Reyes llevaba la última ese gol contra el Marbella y solo la temporada pasada ha llevado más cifras a estas alturas, con una más, pero ojo, con prácticamente 2 partidos más, 196 minutos, que oye, no es poca cosa. Entonces, Gabri, el primer dato, está rindiendo como una de sus mejores temporadas, la segunda mejor temporada en cuanto a generación de goles. Sí, 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 es que los números hablan por sí solos, por así decirlo, y en ese sentido es el valor de esos goles, ¿no, Adri? Que También, puedes decir, son 18 goles, pero a lo mejor es el 2-0 o el 3-0, son goles que sirven para iniciar una remontada, para empatar, para remontar un partido. Creo que es justo el cómo han sido esos goles y cuándo han sido esos goles, que es lo más importante. Y sobre todo, ver si es capaz de estirarlo en el tiempo. A mí este dato me parece muy bueno, sobre todo porque ahora mismo hace que el Atleti siga en la pelea por la Liga, el Atleti siga metido para ver si puede llegar a esos puestos de Champions en los que no tienes que jugar los 16avos, en Copa del Rey sigas pasando eliminatorias. Están, de momento, viéndose esa relevancia de los goles. ¿Qué vamos pasa? a Que ello, vamos luego a ello, Gabri, vamos a ello, porque es que me ha parecido muy, muy interesante eso que has apuntado, el gol contra el Marbella, que lógicamente vale 3 puntos, 0-1, lo tenéis ahí abajo de la pantalla. Los 2 goles contra el Slovan, que si los quitas quedas empate a 1, ¿no? Es decir, son 2 goles que, bueno, quedan 2 puntos, vamos a decir, o así los contamos. Los 2 goles contra el Sevilla, que si los quitas te quedas con 0 puntos, es decir, dan 3 puntos. Es verdad que luego contra el Sparta de Praga y contra el Valladolid, pues te marca un gol en sendas goleadas, no recuerdo qué gol fue, bueno, mira, el de Griezmann fue el el tercero 0-4. creo que fue con el Y luego, Valladolid. verdad, el 0-4 también. Ambos fueron el 0-4. Luego te vas a Alavés, gol de penalti 2-1. Es decir, el gol que te empata el partido. Contra el PSG te da la asistencia para ganar el partido. Y si vamos más para atrás, pues más de lo mismo, ¿no? El empate Sí, contra la Real Sociedad, la victoria en Balaídos. Es decir, son goles muy, muy relevantes. sí, sí, sobre todo es eso, sobre todo que es la importancia de esos goles porque suponen puntos y que el Atleti esté arriba. De hecho, yo creo que la temporada pasada, en el tramo final de temporada, faltó esa versión de Antoine Griezmann Sí. que a lo mejor al Atlético de Madrid le hubiese Se hecho, cayó desde esta misma fecha, se cayó un poquito, ¿no? claro, a lo mejor le hubiese hecho entrar en la final ganando al Athletic Club, que hubiese conseguido derrotar al Borussia de Dortmund. Ese tramo final que, al fin y al cabo, es muy importante este tramo inicial porque te consigue colocarte para pelear por los objetivos, pero luego en marzo, abril, mayo es donde se reparte el bacalao y ahí también es donde Antoine Griezmann tiene que marcar las diferencias, aunque de momento estos números invitan a que el Atlético de Madrid pueda tocar metal este año, Adri. Pues más números que te lanzo ahora mismo. Decíamos que es su temporada o su segunda temporada con más goles, más asistencias a estas alturas. Pues claro, tiene que haber muchos números muy buenos detrás. Y os doy un par de datos más allá de los que tenemos ahí en la imagen. Es su temporada, como ya veis, más efectiva en el Atlético de Madrid. Más que en la 15-16, más que en la 14-15, más que en la 16-17, más que la temporada pasada, 29%. Es decir, de todos sus remates totales de esta temporada, prácticamente el 30% de ellos han sido gol. Un dato que es letal, sabiendo que seguramente debe ser el segundo o tercer jugador de Atlético de Madrid con más remates esta temporada. Os doy otro dato a raíz de este también. El 68% de sus ocasiones claras
han sido gol. También es el top 1 en todas sus campañas con el Atlético de Madrid. Y es que al final, si te digo que es su temporada con menos remates por partido, y encima todo lo que toca va dentro, es decir, está teniendo menos, pero con menos es más a veces, Gabri. Sobre todo es lo que te comentaba de esa inteligencia, ¿no? De saber Sí. cuándo tiene que rematar, cómo lo tiene que hacer, dónde tiene que aparecer. Y aquí está esa efectividad. Es cierto que también influye bastante la fortuna en algunos casos, pero Antoine Griezmann sabe esa decisión, sabe cuál es lo más correcto, sabe sobre todo que muchas veces algunos a lo mejor nos tiramos de los pelos cuando da un par de pases malos y Diego Pablo Simeone le mantiene en el campo, pero es básicamente por esto, porque Antoine Griezmann Aura. marca, sí, lo que se llama aura, pero sabe justo qué decisión tomar, a lo mejor con qué parte de la pierna debe golpear, con qué Sí, debe el pasar, cuándo talento, que debe a veces que el acelerar, cuándo talento debe frenar. lo vemos solo en un control, Gabri, y el talento es mucho más que eso, es también saber dónde ubicarse, dónde golpear, cuándo Y rematar, más cuándo creo no. que en el fútbol la toma de decisiones es algo que está muy infravalorado, pero creo que tiene mucho peso, al fin y al cabo, de Sí, cuándo debes hacer y cómo lo debes hacer. Y creo que Antoine Griezmann es un alumno sobresaliente en eso. totalmente. Y también sobresaliente es, vámonos un poquito a los aspectos posicionales, que ha cambiado en Antoine Griezmann esta temporada, y os pongo este mapita de acciones con balón en jugada, es decir, todo en open play. Y veis que su ratio de acción, las zonas donde más pisa, ¿no? Con balón, todo esto, es postrimerías del área, ¿no? Un poco ahí, sí, alrededor del área, ese Cerca de la 8%, parte derecha, 7%, con De Paul 8%, y Llorente. siempre tirando hacia la derecha, pero siempre en borde del área. ¿Qué pasa? Que si os pongo el de la temporada pasada, vais a ver un cambio sustancial. Mirad cómo se colorea mucho más la zona central, cómo abarca mucho más toda la zona del 10, de la media punta, del interior, de bajar a recibir. ¿Y a mí esto qué me dice? Me dice algo con muchísima claridad, y es que Griezmann está sabiendo que ya no le da para estar a dos cosas, ya no le da para bajar a empezar la jugada y luego encima también definirla. Y está aprovechando toda la experiencia que le da también su paso por el Atlético de Madrid y el conocer tanto a Simeone y lo que requieren todos los esquemas de Simeone, que ha dicho, oye, yo ahora me acerco un poquito más al área, estoy cerca del gol, cuidado que tenemos aquí otro que también puede media puntear muy bien, como Julián Álvarez, y yo voy a hacer números. Sí, sí, sobre todo es eso, que ese conocimiento, esa inteligencia, ¿no? Sobre todo sabe que también ahora tiene compañeros que pueden pisar esas zonas, como es Rodrigo de Paul, como es Pablo Barrios, cuando juega con Ángel Correa también. Es un proceso, ¿no? Ha pasado de la mediocampización a la Sí. delanteración. Ese proceso que está siendo bastante bueno y está partiendo muchas veces como un falso 9 en ocasiones, que a los centrales les descuadra un poco porque no saben si es la marca fija, luego se intercambia con Julián, luego Vamos a aparece a lo verlo, mejor Gabri, un poquito ¿no? más a la altura Supongo de que De te Paul. refieres a esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que tenemos Sí, 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 aquí justo. con este vídeo de fútbol meta, la verdad que os lo recomiendo. Os he dejado ahí que se vea el titular para que cuando acabéis este vídeo lo busquéis, porque es buenísimo. Habla un poquito de Y cómo. desglosa mucho el ataque del Atleti este año, Sí, muy, de muy cómo funciona interesante. el Atleti en este 4-4-2, ¿no? En este cambio, en esta racha de victorias. Y vamos a ver Justo. de lo que hablaba Gabri, del nuevo rol de Griezmann, de cómo despista, le veis ahí como en fuera de juego arriba del todo, ¿no? De la pantalla. Vamos a ver un poquito cómo lo explica y lo vamos comentando. Comentando. Básicamente, Gabri, lo que dicen aquí es que muchas veces como que desaparece, se aísla de la jugada para aparecer libre de marca. ¿Veis ahí el movimiento? Lo volvemos a poner si queréis. Como, mira, aquí lo explica un poquito más. Este es su mapa de calor. Y esto me parece muy bueno. ¿Veis ahí a Griezmann, ¿no? Lo va a marcar ahora dentro del campo. Cómo desaparece a espalda Justo. de centrales y cómo aparece de repente, ¿no? Y aquí esto acaba siendo el gol contra el Sevilla. Que luego Pablo Barrios coge el balón y le encuentra por qué. Porque la línea defensiva del Sevilla tiende a Recula. hundirse y él aparece. No es esto que estamos viendo en pantalla. Ahora lo pone aquí este crack, que yo la verdad, esta cuenta no la conocía y me ha parecido brutal. Mirad ahí cómo vuelve a poner otro ejemplo clarísimo de cómo Griezmann se libera, ¿no? Y cómo luego cuando la defensa del Sevilla recula, él aparece libre de marca porque no hay nadie que le pueda Justo. tener registrado en el radar a espalda de centrales. Y luego mira cómo acaba con este pase a Gallagher. Vamos a verlo en el gol de Pablo Barrios porque es muy claro, en el gol de asistencia de Pablo Barrios, cómo le busca, ¿no? Desaparece y luego de repente cuando recula la línea defensiva del Sevilla acaba generando el gol.
interesante esto, Gabri. Sí, sobre todo muy importante que se coloca para que no le fije el central, se coloca entre central y lateral Sí. para aprovechar ese intervalo de espacio que hay con el Sevilla, disparo formidable que termina en gol, y muchas veces, incluso en zona de media puntas, con el balón de cara y a lo mejor flotándole Juliano, flotándole por izquierda Julián o Gallagher, como también hemos visto, y es un pase perfecto en el que deja al compañero frente al portero, literalmente, muchas veces. Y mira, ahí estamos viendo ya, por terminar de hablar un poquito del vídeo, la varianza, ¿no?, que hay en el ataque del Atlético de Madrid. Crack este señor, mi 10 es para él, de verdad. Ahora os recomiendo que lo pongáis porque mola mucho el vídeo y habla mucho, ¿no?, de esa multiposición que tienen muchos jugadores de ataque, ¿no?, de Atlético de Madrid, sin un 9 fijo, con un Griezmann que desaparece y aparece en la espalda, ¿no?, que te pilla un poquito ahí a contrapié. Y bueno, un Griezmann que, por terminar con todo esto, pues ya lo sabéis, que está siendo su versión más efectiva y más letal en toda su carrera, y que yo sinceramente, Gabri, por terminar el vídeo así, si va a ser así, pues yo un añito más le daba, yo no le mandaba a hacer las Américas. Justo, y que lo más sencillo, ¿sabes qué es, Adri? Que la gente en comentarios nos diga si cree que se va a ir a las Américas, que si se debería quedar un añito más o qué rol debería ocupar Griezmann. Lo vamos a leer por comentarios. Yo creo que va a depender muy mucho de lo que haga el Atlético de Madrid esta temporada, porque lo pienso y digo, si ganamos algo importante, dices, ojo, cuidado que a lo mejor se queda otra temporada, pero claro, también digo, si ganamos algo importante, gana su primer título importante con el Atlético de Madrid, pues oye, a lo mejor dice, qué mejor momento para cerrar mi etapa. En lo Así alto, que no lo justo sé, no también. lo sé cómo lo veis. Tenéis la caja de comentarios ahí para llenarla, inundarla de vuestras opiniones. Nosotros os leemos y luego a las 4, más y mejor. Gracias, Gabri. Chao.